Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te fue el viernes con la charla? Bien, muy lindo. Bien. Muy bien. Te Muy veo bien. por todos lados. Y a la noche estuve en Animales Sueltos. ¿Te trataron así bien? Sí, ¿Mejor que acá? espectacular. ¿Mejor que acá? Está suelto. Igual. Seguís suelto. Ay, Qué compromiso. Bien. ¿Cómo me pones en cada...? ¿A quién querés No, más? ¿A mamá o excelente. papá? Claro, obvio. Excelente. Todo el equipo de producción, Alejandro Fantino, una repercusión impresionante. Tengo como 300 mails para contestar. No sé cómo voy a hacer, ¿eh? Pero bueno, vamos. Nosotros le decimos a la gente que siempre contestás, así que de alguna de manera... a poquito vamos a ¿Dónde ir. encontrás el hueco? No sé. Vamos a ir contestando. Dije que era amigo de Manuel y te imaginas eso. Pero ¿cómo? 301. Te abre muchas puertas. Sí. Sí. Un poquito resfriado está, Bernardo. Un poquito, sí. Están todos iguales. Estamos todos iguales, ¿viste? Bernardo, ¿cómo entender mejor a los demás? ¿Cómo ¿Qué entender mejor a los demás? Efectivamente, la necesidad número uno que tenemos todos los seres humanos, decía el padre de la psicología americana, William James, es ser apreciados. Todos necesitamos ser apreciados, validados, reconocidos. Y ser comprendido tiene muchísimo que ver con esto, lo que llamamos la empatía. Es decir, entender y comprender al otro. Se hizo una investigación interesante de 205 personas que les mostraron 19 ítems para que elijan cuál era la característica más importante que esperaban en un médico. Y la número 2 salió la empatía, ser comprendido. Es decir, que obviamente en primer lugar la capacidad técnica. Y las 205 personas, en segundo lugar, ser comprendido. Es decir, que el profesional no que pase el que sigue, sino ser entendido. Ahora, ¿cómo podemos comprender, empatizar a los demás? Este es el gran desafío. Básicamente hay 3 niveles que podemos empatizar con el otro. Así que vamos a ver cómo andamos. Vamos a ver. El primero. Fíjate algo que es básico propio de las relaciones humanas, ¿no? Como siempre decimos, lo obvio muchas veces es lo primero que nos olvidamos. Alguien dijo que en vez de hacer primero consciente lo inconsciente, hay que hacer consciente lo consciente, porque a veces nos olvidamos del obvio. El primer nivel de empatía, para que el otro se sienta comprendido, entendido y demás, es escuchar, oír. Bien, ahí vamos. Imagínate algo que parece muy sencillo, no lo es. Imagínate, Federico, viene tu señora, se encuentran a la noche, después de un día de trabajo, y ella te dice, no, porque tuve un problema de acá en mi trabajo, y vos le decís, bueno, fíjate esto, fíjate aquello. Y ella dice, no, pero pará, pero escúchame, te estoy dando un consejo. ¿Qué te pasa? No, porque siempre soy la misma loca. Claro. Y viene la discusión. ¿Y qué era lo que ella estaba Aclaremos esperando? que no pasa eso. No, aclaremos, un ejemplo hipotético. Es un ejemplo. Sí, aclaremos que ocurre. ¿Qué, Sí. ¿Qué es lo que ella estaba esperando? Ser escuchada. O imagínate, uno de nuestros hijos viene del colegio y dice, mirá, mi compañerito tal me gritó y yo me quedé muy mal. Y en general los papás, ¿qué hacemos? Bueno, fíjate, no te juntes y demás. Y por ahí darle un abrazo y escuchar es la mejor manera de transmitir te estoy entendiendo. Ahora, escuchar no es fácil porque uno tiene que apagar el piloto automático, la voz interna, viste que uno habla y está pensando cómo le va a responder, pero escuchar es un nivel de validación y de empatía enorme. Lo que quiere decir, Bernardo, que de alguna manera nosotros tenemos que un gesto como un abrazo hace mucho más que una valoración o un Exacto. comentario hacia un hecho que vos me estás trasladando a mí. Exactamente, fíjate, mucha gente que escribe y dice, Federico, tengo una amiga que perdió un ser querido, ¿qué le puedo decir? No le digas nada, escucha, pero escucha con la mirada. Los mejores oídos que tenemos son los ojos, mirando a los ojos, estando presentes. Porque siempre que nos pasa, queremos dar un consejo, resolverle el problema al otro, o a veces cargamos con los problemas de los demás. Y sencillamente con escuchar uno puede hacer un cambio extraordinario porque el otro siente que ha sido entendido. Y si quiere hablar, pero no se anima, vos tenés que dejarle el camino, dejarle pistas para que él hable, pero siempre dispuesto a escuchar. Siempre. ¿Me Escuchar entendés a dónde voy, no? Como sí. fomentarle que hable con palabras gatillo y que largue todo lo que tiene. Bien, ahí vamos al segundo nivel, que es validar las emociones. ¿Qué quiere decir validar las emociones? Imagínate un hijo adolescente que llega a la casa y le dice a la mamá o al papá, mirá, presté el celular y me lo rompieron. ¿Qué hacemos los papás? No prestes más el celular,
¿para qué? Y el chico empieza los gritos, vos nunca entendés nada. ¿Pero qué le pasa a este pibe o a esta chica? Justamente validar la emoción. Es decir, lo que siento, o lo que siente el otro, mejor dicho, es valioso. Porque viene, por ejemplo, ¿no es así? Tu marido se levanta y dice, uy, qué frío que hace hoy. Bueno, pero hay que ir a trabajar. ¿Qué está esperando uno? Sí, sentís mucho frío. Validar la emoción del otro, no descalificar lo que el otro siente. Esto es clave. O imagínate algo muy frecuente en las parejas que pelean. Se encuentran a la noche, caso hipotético, y él dice, estoy cansado. La verdad que hoy fue un día tremendo. Y dice, claro, ¿y vos qué te crees? ¿Que yo no laburé? ¿Qué te crees? ¿Que acá el único cansado sos vos? Y justamente lo que el otro está esperando, o en este caso ambos dos están esperando, que es validar la emoción. Sí, estás cansado. ¿Y cómo hacemos para validar la emoción? Contestando a la pregunta de Manuel, preguntando. ¿Cómo fue? ¿Y qué te pasó en el día? ¿Y qué sentiste? ¿Y de qué manera? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Preguntar genera una conexión con el otro. Fíjate algo tan obvio, lo sabemos todos, sin embargo, en el diálogo cotidiano nos olvidamos o de escuchar o nos olvidamos de validar lo que el otro siente. A mí me pasaba con mi hija cuando era chica, que ellos tienen sus problemas, pero para nosotros son pequeños y de fácil solución. Pero para ellos son grandes problemas. Claro. Entonces tenés que saber llevarla, decirle, uy, mira, pero esto se soluciona así, así, darle cómo cambian su visión y cómo después ya enfrentan solos. Es que me ha pasado, ¿no? Claro, porque no hay nada más lindo, Manuel. No decirle, eso, se arregla así, chavo. Claro, para ellos es importante. No hay nada más lindo que validar lo que el otro siente. Si el otro tiene miedo, en general, ¿qué hacemos? No tengas miedo, tengo bronca, bueno, calmate. Entonces validar, usar frases de validación. Yo en tu lugar también estaría enojado. Eso no quiere decir que nosotros sentimos lo mismo, ni quiere decir que estamos de acuerdo en ese sentimiento. Sencillamente que estamos comprendiendo el sentimiento del otro porque es lo que el otro siente. Claro. Y muchas veces lo que nos pasa es que sin darnos cuenta o dándonos cuenta descalificamos las emociones, el miedo, la bronca, la tristeza o lo que fuese. A veces, Bernardo, también pasa al revés. Uno no sabe cuándo hablar o cuándo dar un apoyo o ese abrazo y a veces lo que está esperando no es un abrazo, sino que unas palabras de aliento. Pero sin embargo, la otra persona no sabe cómo actuar y cómo decirlo, en qué momento. Preguntar siempre es terapéutico. ¿Por qué? Porque vos estás demostrando interés. Y comencé la charla diciendo lo que decía el gran psicólogo William James. La necesidad número 1 de todos los seres humanos, decía él, es el aprecio. Entonces, cuando escuchamos, el otro es visible. Cuando no escuchamos, el otro es invisible. Y lo contrario al amor, dicen, no es el odio, es la indiferencia. Igual que si vos convivís con amigos o conoces a tus amigos y familiares, creo que no hace falta tampoco que te digan algo. Hay gestos, hay actitudes, hay modos y hay movimientos que vos entendés que están necesitando ese empujón para que hablen. Claro, ¿es así? Exactamente. Hay gestos, no necesariamente lo tienen que pedir. Lógico, porque la comunicación no son solo palabras. Claro. Las palabras dicen que es un 7% en la comunicación. Después, ¿cómo decimos? Pero un 50 y pico % en la comunicación, en lo no verbal. Entonces, a veces hay gente que no te dice estoy triste, sencillamente lo muestra con el cuerpo, caminando lento, con la mirada hacia abajo, o la timidez. Todas las emociones las expresamos con el cuerpo, justamente. Entonces, validar escuchando, validar preguntando, y el tercer nivel de validación, hablando en palabras, felicitando. Viste que somos a veces... crecimos en una cultura de la descalificación. La caricia de palabra tiene que abundar mucho. Una vez me decía un papá, bueno, pero yo no quiero que mi hijo se la crea porque si yo felicito demasiado, no. Justamente creérsela es la ausencia de estima. Y dar caricias de palabra nunca hace daño, jamás. Validar al otro de palabra, mostrando las cosas buenas, activando el radar positivo para detectar las cosas buenas del otro y pedirle al creador el don de poder ver las cosas buenas del otro que ni el otro ve y decírselas. Y por supuesto que estas caricias de palabras, que es otro nivel de empatía, tiene que ser genuina, por supuesto,
y tiene que ser en el momento correcto. Muchas veces pasa también, Bernardo, aquellos que les cuesta expresarse y comunicarse, más allá de que vos decís es importante justamente un gesto, a lo mejor no lo dice con palabras, pero sin embargo una cabeza cabizbaja o caminando lento da un indicio de la situación en que se encuentra esa persona. Pero hay muchos que les cuesta todo tipo de expresión. Sí, claro. Hay personas que tienen lo que se llama alexitimia. Es una característica que aparece en distintos conflictos, que es la dificultad de darse cuenta que está sintiendo uno, de identificar las emociones y o poder expresarlas. Entonces es como que la persona no sabe bien qué siente y no sabe bien por qué siente eso que tampoco puede poner en palabras. Hay personas que les da mucho temor expresarse, la fobia social que llamamos, por miedo al ridículo, a la descalificación. Y hay personas que, como fueron rechazadas en sus emociones y demás, ¿uno qué hace? Se cierra. ¿Por qué? Porque la empatía, ¿qué es? Ponerse en los zapatos del otro. Entonces, un buen ejercicio para practicar un poquito más es, si yo estuviese en el lugar de Federico, ¿qué sentiría? Yo sentiría lo mismo. A ver, me voy a imaginar que soy Federico, que está enojado, hipotético, ¿no es así? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué está enojado? A ver, ponerse en los zapatos del otro. Hace muchos años hice un... Es difícil eso. Eso es muy difícil, pero mira, hace muchos años hice un curso, un posgrado con el doctor Omar Viscotti, que dirige la terapia sistémica, la Sociedad de Terapia Sistémica de Buenos Aires, y nos hizo hacer un ejercicio que quedó marcado. El ejercicio era el siguiente: nos teníamos que imaginar que él era un taxista, una pareja. Él era un taxista que trabajaba 8, 10, 12 horas por día, y ella una mujer que trabajaba, la esposa, en la casa con 3, 4 chicos. Entonces se encontraban y teníamos que hacer el role-playing donde él llegaba muerto, quería ver televisión, quería comer y que nadie lo hinche. Y ella quería hablar, porque estaba sola todo el día. Entonces hicimos el roleplay y todos teníamos que opinar, los profesionales que estábamos en el curso, teníamos que opinar para nosotros, no profesional, para nosotros persona, ¿quién tenía razón? Entonces un grupo decía, no, tiene razón el tipo, escúchame, 10 horas laburando arriba del taxi y quiere tranquilidad y la mujer lo hincha, ¿por qué no lo respeta? Y otro grupo que decía, no, la mujer, ¿sabe lo que es tener 3 chicos en la casa, estar todo el día lavando, fregando, quiere salir? Claro, el tipo estuvo todo el día en la calle, para cuando quiera comer un sándwich. Entonces después que hicimos en la catarsis, vino, bueno, ahora vos que decías que la razón la tenía el taxista, defendela a ella. Y vos que decías que la razón la tenía ella, defendelo a él. Y acá vino lo lindo, la capacidad de ponernos, bueno, a ver, ahora me tengo que imaginar en lo contrario, ¿no? Ahora que claro, bueno, ella tiene razón, porque estar todo el día dentro de la casa y los chicos, que los problemas que tienen, y los que la defendían a ella tenían que defenderlo a él, claro, el hombre pobre, todo el día sentado, y si no te sube un paciente, y la mala onda de la gente. Y me parece un buen ejercicio, ponerlos en los zapatos del otro, para tratar de entender, juzgar menos, escuchar más, preguntar más y felicitar de palabras, porque eso produce algo mágico que se llama intimidad. Sentimos que hay conexión. Y cuando sentimos que hay conexión, satisfacemos esa necesidad que todos tenemos de ser conocidos en lo profundo de nuestro ser y poder conocer al otro. Claro. Y para eso hace falta la validación. Empatizar un poco más trae salud emocional y espiritual también. Bernardo, vamos a algunas preguntitas, rápido, para ir contestando. ¿Cómo no? Gloria Raimundo dice, a mí me cuesta entender a las personas que se dejan manipular. Las personas que se dejan manipular. En general, cuando uno, no es que uno se deja manipular, uno no se da cuenta que lo están manipulando. Porque el manipulador, que hay distintos niveles, un día vamos a hablar, es un experto en el engaño, en tener una agenda oculta. Entonces, cuando uno se da cuenta, después le da mucha bronca. Dice, ¿cómo no me di cuenta que me estaba engañando, mintiendo, etcétera? Y justamente es porque uno queda atrapado. Entonces, empatizar, ¿no? Ponernos en el lugar del engañado para entender que muchas veces no es un acto de voluntad, ay, engáñenme, sino que uno no ve ciertas cosas, tal vez porque no pudo verlas, tal vez porque no quería verlas. Claro. Viste que hay parejas que dicen, si me engaña, que no me lo diga, que no me entere, ¿no es así? Y hay parejas que tienen complicaciones, como Laura Parisi, rápidamente lo decimos,
Dice que los fines de semana el marido toma mucho alcohol. No se pone violento, pero sin embargo lo hace todos los fines de semana y ella no sabe cómo controlar esa situación. Y no lo comprende por qué lo hace. Claro, No se puede comunicar, no puede hablar. Claro, porque las adicciones son un síntoma. El síntoma es un lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese problema que tenemos, llámese una somatización, una adicción, es el lenguaje que está expresando que hay un problema más profundo. Y que ese problema, al no poder resolverlo, uno, entre comillas, trata de resolverlo mediante la droga, mediante el alcohol, mediante la violencia y demás. Es decir, que eso es el emergente, es la consecuencia de otro problema. Me gusta siempre dar la imagen del edificio, que en el tercer piso está la rajadura, pero empezó en el primero. Y por más que uno le ponga enduido al tercero, hasta que no vaya al sótano o al primer piso, no se puede resolver. En general, los problemas de alcoholismo tienen que ver con, en general, y en algunas personas, con duelos no resueltos, con cosas que no se pudieron decir, con duelos que uno quedó atascado y que trata de ahogar, en este caso, mediante el alcohol. Lo vemos un poquito en las películas, ¿viste? Sí, que se separan y demás, y el tipo va al bar y se emborracha, ¿no? Tratar de tapar una angustia que no se tapa si no se enfrenta. Si no enfrentamos lo que nos pasa, no hay manera de resolverlo. Bernardo, lo decíamos, vas a contestar todas las preguntas. ¿A dónde? Aquellas que quedaron sin responder en el momento de hoy. En el mail, bernardoresponde@gmail.com, con paciencia. Sí, tiene más de 300 esperando. preguntas. Porque tengo muchísimas, pero las vamos a ir respondiendo todas. Muchas gracias, Bernardo. Gracias.